Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil y adolescente? Vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre los programas que se hacen en las escuelas para protegerlos. La pregunta es, ¿de verdad funcionan? A ver, para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, arranquemos con un número que de verdad impacta. Solo en un lapso de 5 meses, en 2022, el 79% de todas las denuncias por violación en Brasil fueron contra niños, niñas y adolescentes. Una cifra así, claro, nos obliga a buscar soluciones que estén probadas, que funcionen, y actuar ya. Ok, para desglosar todo esto, vamos a seguir un mapa con 5 puntos clave. Primero, vamos a enfrentar la cruda realidad del problema. Después, veremos por qué las escuelas son un espacio tan vital. Luego, analizaremos la evidencia científica de lo que sí funciona. También vamos a descubrir un punto ciego importante en la investigación global y finalmente pensaremos en los próximos pasos a seguir. Empecemos por el principio. Y bueno, como en todo, para poder buscar una solución, lo primero es entender la dimensión real del problema, ¿no? ¿Qué tan grande es realmente? ¿Y dónde ocurre? Y acá es donde la cosa se pone un poco contraintuitiva. Fíjense, aunque la gran mayoría de los abusos, casi el 72%, ocurran dentro de casa, el problema es tan masivo que ya se considera una crisis de salud pública. ¿Qué significa esto? Que la solución no puede quedarse en el ámbito privado. Necesita una respuesta de toda la sociedad. Y justamente ahí es donde entran a jugar otras instituciones. Así que pasemos de ver la magnitud del problema a analizar dónde podría estar una de las soluciones más potentes, el entorno escolar. Miren, esta cita de la investigación lo resume perfecto. Las escuelas son mucho más que un lugar para aprender matemáticas o historia. Pueden ser esos espacios seguros donde se rompe el silencio. Ofrecen una oportunidad única para educar, para dar herramientas y, sobre todo, para darles a las víctimas un camino para poder pedir ayuda. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre estos programas en las escuelas? Bueno, lo que vamos a ver no se basa en un solo estudio aislado. Se trata de una revisión de 14 revisiones sistemáticas a gran escala. Es como un estudio de estudios. O sea, estamos hablando de la evidencia más sólida que se puede tener. Y el primer gran descubrimiento es contundente. La educación funciona. Lo que vieron fue que estos programas de verdad lograron que los estudiantes entendieran mucho mejor qué es un abuso, que supieran diferenciar un contacto seguro de uno peligroso. Y, lo más importante de todo, les dieron herramientas prácticas para protegerse. Pero ojo, que no es solo saber cosas en teoría. Lo más crucial aquí es que estos programas también cambiaron la forma de pensar y de actuar. Los estudiantes se mostraron mucho más dispuestos a hablar si algo pasaba, empezaron a rechazar esos mitos tan dañinos que existen sobre el tema y fundamentalmente se sintieron más seguros y capaces de usar esas herramientas de protección que habían aprendido. Y acá tenemos el resultado más tangible de todos. Después de participar en estos programas, la probabilidad de que un niño o una niña contara si estaba sufriendo un abuso se multiplicó por más de 3,5 veces. Esto es importantísimo porque significa que estos programas no solo previenen, sino que también ayudan a detener abusos que ya están ocurriendo. Ok, todo esto suena súper bien, ¿verdad? La evidencia es muy positiva. Pero, y siempre hay un pero, hay una advertencia importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver cuál es ese punto ciego en toda esta investigación. Resulta que hay un detalle clave en todo esto. La gran mayoría de estos estudios se hicieron en países de altos ingresos. Estamos hablando principalmente de Norteamérica y Europa. Y claro, aunque sus resultados son valiosísimos, no podemos simplemente asumir que esas mismas estrategias van a funcionar igualito en todos los contextos culturales. Y esto nos lleva directamente a un dato que llama muchísimo la atención. A pesar de esas cifras tan alarmantes que vimos al principio, ninguna de esas 14 grandes revisiones de estudios incluyó investigaciones hechas en Brasil. Esto nos deja clarísimo que hay una necesidad urgente de investigar a nivel local para poder adaptar y confirmar que estas intervenciones funcionen aquí. Este gráfico lo deja clarísimo. Si miramos a nivel mundial, Brasil está muy bien posicionado en lo que respecta a servicios de apoyo y recuperación para las víctimas. Ocupa el puesto número 3, y eso es excelente. Pero cuando miramos el área de prevención, la cosa cambia. La clasificación baja hasta el puesto 25. Esto nos muestra dónde está la gran oportunidad. Hay que fortalecer las estrategias para evitar que el abuso siquiera ocurra. Bueno, después de ver todo esto, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a resumir lo que aprendimos y a pensar un poco en el futuro de la prevención.
A ver, si tuviéramos que quedarnos con las ideas más importantes, serían estas. Primero, la evidencia es contundente. Los programas escolares funcionan. Segundo, se puede medir cómo mejoran el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Tercero, hay una brecha de investigación enorme, especialmente en países como los nuestros, en América Latina. Y por último, ya sabemos qué hace que un programa sea bueno. Tiene que ser más largo, interactivo y repetir los conceptos clave una y otra vez. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Si la ciencia ya nos está mostrando un camino que funciona, que protege y que da herramientas a los menores, el desafío entonces ya no es tanto saber qué hacer, sino cómo lo hacemos universal. ¿Qué pasos tenemos que dar como sociedad para que cada estudiante, en cada escuela, tenga acceso a esta educación que, literalmente, puede salvar vidas?